Hola a todos, mi nombre es Mariana y soy vicepresidenta de Latinas en STEAM. El día de hoy me acompaña la doctora Marta Rondón. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por su tiempo. Antes de iniciar la entrevista, voy a comentarles un poco acerca de la doctora para conocerla un poco más. Ella estudió la carrera de medicina en la Universidad Nacional San Agustín en Arequipa. Se tituló en la especialidad de psiquiatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en políticas y servicios de salud mental por la Universidad Nova de Lisboa en Portugal. Es miembro de mesa de trabajo sobre la violencia contra las mujeres en la Organización Mundial de Psiquiatría. Es fundadora de la Asociación Peruana de Salud Mental para la Mujer y expresidente de la Asociación Internacional de Salud Mental de la Mujer. Ahora sí, comencemos. Primero, quiero hablar con usted un poco acerca de su carrera, de su experiencia y de su especialidad. Al estudiar la carrera, ¿sintió que había una diferencia respecto a cantidad de estudiantes varones y mujeres? Sí, en la época que yo fui estudiante de medicina, éramos como 108 los que nos graduamos, de los cuales menos de 30 fueron mujeres. Entonces, había una gran brecha entre el número de hombres y mujeres. Ahora que enseño medicina, es como el 60% son mujeres. Entonces ya se nota el avance que ha habido y cómo las mujeres poco a poco se han ido interesando o metiendo un poco más en estas carreras que antes eran conocidas de hombres. Así es. Creo que en las ingenierías es menos, pero en medicina definitivamente las mujeres han entrado en todas las especialidades y ya se han adueñado. Es muy bueno escuchar eso. Y hablando de su carrera, ¿en qué momento supo que quería especializarse en psiquiatría? El primer día que fui a hacer prácticas en un hospital psiquiátrico en Arequipa, en el Centro de Salud Mental Moisés Eresi, me sentí muy cómoda, sentí que ahí podía realmente hacer una diferencia para las personas y a partir de allí decidí que iba a terminar la carrera para poder ser psiquiatra. Entonces fue gracias a eso, a esa experiencia que decidió estudiar, bueno, especializarse en psiquiatría en este caso. Así es. Y esto es cuando estaba en tercero de medicina. Wow, entonces ya prácticamente desde el inicio lo supo. Así es, como te digo, yo decidí que iba a terminar la carrera para poder ser psiquiatra. Y bueno, enos aquí, muchos años después, y todo lo que ha logrado. Así es, yo soy psiquiatra hace 35 años. Wow. Y porque aparte no le decidió estudiar esta especialidad, pero no le llamó a la atención de que habían pocas vacantes para poder estudiarla. En realidad no fue una consideración. En esa época era muy perseverante y estaba decidida a ser psiquiatra. Si no hubiera logrado ingresar en el primer examen de residencia, me hubiera vuelto a presentar, porque sí estaba muy decidida. Y a lo largo de los años he aprendido que hay que persistir. Claro. ¿Y exactamente en qué consiste esta especialidad? La psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades mentales, sus orígenes, su tratamiento. Y por eso, en general, los psiquiatras estamos preparados para trabajar en equipos multidisciplinarios, porque la salud mental es un tema que tiene muchos componentes y que depende de cosas biológicas, de aspectos sociales y de aspectos psicológicos. Entonces, nosotros tenemos que tener esta mirada muy amplia y muy integral del ser humano. Claro, entonces las enfermedades mentales no solo son biológicas, sino que también puede darse por diversos acontecimientos a lo largo de la vida de una persona. Así es. Por ejemplo, hay enfermedades como la
esquizofrenia, que tienen un fuerte componente biológico. Hay alteraciones muy grandes en la genética y en el funcionamiento del cerebro. Pero el pronóstico de la esquizofrenia, es decir, si la persona con esquizofrenia va a poder adaptarse o va a vivir siempre fuera de la realidad, depende muchísimo de la calidad de los servicios de salud, del número de años que pasan entre que empieza la enfermedad y que empieza a medicarse, depende de si tiene oportunidad de rehabilitarse y reinsertarse en el mercado laboral, si tiene una familia que lo apoya, un grupo de amigos, que son todos componente social. Por el contrario, la depresión es una enfermedad que tiene un componente biológico más limitado y depende muchísimo de los estresores a los cuales está sometida la persona durante su vida. Por eso es que la depresión es una enfermedad que afecta más a las mujeres, porque las mujeres sufrimos mucho estrés desproporcionado de diversas maneras. La exclusión, la feminización de la pobreza y la exposición a la violencia, por ejemplo. Claro, entonces son todos esos factores que afectan tanto a la mujer. Entonces se podría decir, ¿sería solamente en el caso de esta enfermedad o en general en las enfermedades mentales que hay? Se nota más en las enfermedades del tipo de la ansiedad y la depresión, pero el estrés tiene que ver con la aparición de casi todas las enfermedades, sobre todo el estrés en los primeros años de la vida. Ya se ha determinado que para poder prevenir las enfermedades mentales es muy importante actuar bien en el periodo perinatal, es decir, desde el embarazo y los primeros 2 años de la vida y durante la adolescencia. Esas son etapas de la vida en que se puede intervenir para prevenir la aparición de enfermedades mentales. Claro, entonces hay que tener siempre en cuenta todos estos factores que pueden afectarnos y sobre todo ahora por esta situación hay que estar en calma, evitar estresarnos. Muchas gracias Así es. sí, muchas gracias por esta pequeña explicación y por los ejemplos y abarcar un poco más acerca de las enfermedades. Ahora hagamos una pequeña pausa y volvemos después de unos anuncios. Perfecto. Y continuamos con nuestra entrevista con la doctora Marta Rondón. Ahora quisiera que cambiemos un poco el tema y nos centremos un poco en lo que está pasando. ¿Ha notado un aumento en los casos de ansiedad o depresión que ya hemos mencionado anteriormente, enfermedades, que son enfermedades mentales, debido al confinamiento por la pandemia por la COVID-19? Sí, en todo el mundo se ha visto que han incrementado mucho las manifestaciones de ansiedad, que en cierta manera son naturales frente a la incertidumbre de la enfermedad, la necesidad de estar en la casa, reunidos con miembros de la familia con los que normalmente no interactuamos todo el día, ¿no es cierto? Y para las personas mayores, la incertidumbre de lo que va a pasar con sus empleos o con sus negocios. Hay una inseguridad respecto de la economía. Entonces, todo esto ha dado lugar a un incremento de la ansiedad. Pero también ocurre que se han enfermado los miembros de la familia y en muchos casos han fallecido. Y estas personas que han fallecido muchas veces se fueron al hospital y dentro de 3 semanas, sin habernos podido despedir, se murieron. Entonces, eso también ha dado lugar a que se incremente la cantidad de depresiones que estamos viendo. Y también se ha incrementado el consumo de alcohol y otras sustancias, porque las personas que están prácticamente confinadas en la casa no tienen a veces manera mejor de enfrentar el confinamiento, el aburrimiento y la ansiedad
que empezar a tomar un poco más de lo que tomaban habitualmente. Claro, me imagino que por la presión que muchas personas están pasando en este momento, como usted ha mencionado, la incertidumbre de qué va a pasar, si van a continuar sus trabajos, cómo salir adelante, es algo muy complicado para todos. ¿Y qué recomendaría para evitar esta clase de situaciones? Bueno, los expertos de la Organización Mundial de la Salud dicen que debemos primero tener una rutina de sueño. O sea, ¿existe la tentación de dormir de día y mirar Netflix toda la noche? No. Hay que dormir de noche, 8 horas en lo posible, y funcionar durante el día. Luego hay que tener una rutina de alimentación y tener una alimentación lo más sana posible, es decir, a predominio de frutas y verduras, y luego la cantidad de proteínas necesaria, evitar los carbohidratos porque como estamos en casa, no queremos aumentar de peso. Lo siguiente es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es una poderosa arma contra el estrés. Nos ayuda a manejar el estrés porque actúa directamente sobre el cerebro, liberando sustancias nutritivas y protectoras. Entonces, debemos hacer ejercicio todos los días. Luego, separar lo que es trabajo o escuela de lo que es vida familiar. Tener horas fijas para el trabajo o la teleescuela y horas y un lugar diferente para interactuar con la familia. Y lo siguiente es cultivar alguna afición, algún hobby que ya teníamos y que nunca teníamos tiempo, o si no teníamos un hobby, pues adquirir algo, tomar clases en internet, aprender algo nuevo. Las manualidades nos permiten tener las manos ocupadas y eso hace que la mente descanse. Finalmente, se habla de distanciamiento social, pero tenemos que entender que esa es una distancia física entre personas, no debemos cultivar una distancia afectiva. Hay que mantener el contacto a través de las redes, a través del teléfono, a través de cartas, para poder apoyar y sentirnos apoyados. Claro, muchas gracias por estas recomendaciones a tomar en cuenta, por favor. Y ya que estamos tocando el tema de la pandemia, que como hemos mencionado es una situación que ha afectado a muchos, hay otra situación que sufre todo el mundo, especialmente nuestro país en estos últimos años se ha hecho notar más, que afecta también a miles de mujeres principalmente, que es la violencia contra la mujer. Doctora, ¿por qué razón en la actualidad sigue existiendo un alarmante número de casos de violencia contra la mujer? Hay muchísimas razones. Las causas de la violencia contra la mujer tienen que ver con factores individuales, familiares, de la comunidad y de la sociedad. En los factores individuales, por ejemplo, tendríamos que mencionar el consumo de alcohol que facilita la violencia. Y también tenemos que mencionar el hecho de que muchas mujeres entran en uniones de convivencia demasiado jóvenes. Entonces, todavía no han terminado de educarse y no saben, no pueden valerse por sí mismas. Entonces, fácilmente no saben manejar sus relaciones interpersonales, no saben negociar sus conflictos y se ven a sí mismas involucradas en situaciones de violencia. Hay factores de la comunidad, por ejemplo, el hecho de que nosotros en el Perú toleramos mucho la violencia, crecemos en un ambiente de violencia, es una manera de comunicarnos, eso deberíamos evitar. Y hay factores de la sociedad. Nosotros en el Perú tenemos leyes que son más o menos adecuadas contra la violencia. Nos ha costado mucho construir esas leyes y ha habido épocas en que se hacía la ley y a los pocos años la modificábamos, hasta la ley que tenemos ahora, que es bastante buena, pero lo que pasa con la ley es que no se aplica. Entonces, la impunidad de los agresores hace que se sientan empoderados y aumente la violencia. Al final, la causa raíz de la violencia es la desigualdad, la inequidad entre hombres y mujeres.
la desigualdad en el reparto del poder, de los recursos y de las oportunidades, donde siendo una sociedad patriarcal y machista, los hombres piensan que tienen que decidir sobre el destino de las mujeres y que tienen que controlarlas. Y cuando no pueden controlarlas, recurren a la violencia. Para poder disminuir la violencia contra las mujeres, tenemos que cambiar radicalmente el patriarcalismo y el machismo de nuestra sociedad. Y ese es un objetivo a largo plazo. Pero hasta mientras tenemos que las mujeres estudiar lo más posible, tratar de diferir, tratar de retrasar lo más posible el inicio de la vida de pareja, evitar el consumo de alcohol y saber que tener muy claro en nuestra cabeza que a la primera agresión tenemos que alejarnos de esa persona y si llega a agredirnos físicamente, debemos denunciar. Claro, hay que tomar el valor para hacerlo porque muchas mujeres no lo hacen por el rechazo, como usted menciona, la sociedad afecta bastante a las mujeres en ese sentido por la sociedad machista en la que vivimos. ¿Y qué tanto puede afectarle a una mujer el haber sido víctima de violencia? Afecta terriblemente. Si una niña es víctima de violencia sexual, que es la forma más terrible de la violencia, durante el resto de su vida va a tener una tendencia a la ansiedad y la depresión. Va a tener una tendencia al uso de alcohol y otras sustancias, va a tener dificultad para controlar sus impulsos y probablemente sufra otros episodios de violencia. Una niña violentada tiene como 50% posibilidades de volver a ser violentada a lo largo de la vida. Para las mujeres adolescentes más grandes y las mujeres adultas que son violentadas, sabemos que las consecuencias son incremento de la depresión, incremento de la ansiedad, incremento del uso de alcohol, un mayor riesgo de intentar el suicidio y una disminución de la inmunidad que nosotros la vemos manifestada como un mayor riesgo de tener infecciones, sobre todo de tipo de transmisión sexual. Aunque la violencia no sea sexual, el daño a la inmunidad es tal que aumenta el riesgo de sufrir infecciones. Y bueno, las consecuencias más terribles son tener lesiones, sobre todo lesiones neurológicas, y la muerte, donde las mujeres tenemos 6 veces más posibilidades de morir a manos de nuestra pareja que los hombres a morir a manos de sus parejas. Es increíble cómo hasta ahora se puede seguir viviendo en una sociedad donde todo eso nos puede afectar y puede pasarle a nuestras futuras hijas, madres, a nuestras abuelas les pudo haber pasado. Es complicada la situación que le toca vivir muchas veces a una mujer. Así es. Hace un momento mencionó acerca de que la ley que tenemos que no se está aplicando como debería en el caso de violencia es de cierta manera efectiva, es buena, efectiva creo que no sería la mejor palabra, es buena, pero aparte de esa ley que poco a poco hemos podido conseguir, ¿siente que ha habido algún progreso en la lucha contra la violencia hacia la mujer? Creo que sí, en el Perú, el INEI dice que ha disminuido un poco la violencia sexual. Ellos sacan sus cifras de las encuestas de hogares que hacen, de modo que debemos creer porque es una muestra grande y representativa. El INEI trabaja con seriedad. Entonces, se ve que hay una disminución, sobre todo en la violencia sexual, en todo el país a lo largo de los años. Pero creo que el verdadero progreso está en que ahora hablamos de la violencia. Y ya las mujeres, la mayoría de las mujeres, sabemos que no está bien. La mayoría de las mujeres sabemos que no se justifica la violencia
ni porque le desobedeces, ni porque sales de la casa, ni porque tienes novio, ni porque lo quieres dejar. Simplemente eso lo tenemos claro. Hay un gran compromiso de la sociedad civil, lo que llamamos las organizaciones no gubernamentales y los grupos de mujeres, en hablar acerca de la violencia, en combatir la violencia contra las mujeres, y también desde el gobierno ya se está dedicando un poco más de recursos a la lucha contra la violencia, porque no solamente es de dar leyes, sino de tener recursos para combatir, tener los centros de emergencia mujer, tener fiscales dedicados, tener jueces de familia que se ocupen del tema, tener casas refugio. Para eso se necesita dinero. Y nosotros sabemos que la manera como los estados muestran cuáles son los temas prioritarios es porque les dedican fondos. Y podemos decir que en nuestro país ahora se dedica un poquito más de fondos a esto, todavía falta, pero ya estamos hablando del tema y ya estamos avanzando en eso. Entonces, todavía falta un poco de trabajo, pero estamos encaminados. Así es. Hace unos Hablamos de años, este tema. claro, ya no, gracias a las redes sociales, a esta clase de entrevistas y a que se exponen muchos casos, es que se pueden hasta salvar la vida de miles de mujeres. Ujú. Y hace unos años se escuchó una frase que decía Perú, país de violadores. ¿Qué opina respecto a ella? Bueno, desgraciadamente sí tiene un poco de verdad, porque en el Perú no quiere decir que todos los hombres son violadores, pero hay una cultura de violación donde las mujeres son percibidas como presas, que si están en la calle fuera de hora o si se ponen la ropa inadecuada para a la idea de un hombre es una ropa inadecuada o lo que sea, es lícito violentarlas. Todavía no entendemos, por ejemplo, que cuando una mujer circula por la calle, no hay ninguna necesidad de decirle cosas, ni poéticas ni atrevidas, porque todos tenemos el derecho a la libre circulación. Entonces, hay una actitud donde las mujeres se perciben como que están ahí para ser usadas o para el placer y el entretenimiento de los varones. Eso es lo que llamamos la cultura de violación. Y no podemos negar que en el Perú hay una clara cultura de violación. Entonces, además, nosotros tenemos números muy grandes de violación que según el estudio o la encuesta en la que nos estemos refiriendo, ocupamos como el tercer lugar en el mundo en violencia sexual contra las mujeres. De modo que sí, tenemos un problema de violación. ¿Cómo cree que este problema grande, sinceramente, que tenemos, que vivimos en nuestra sociedad, se podría manejar para revertir de cierta manera esta situación y que esta frase ya sea cosa del pasado? Es un gran emprendimiento revertir esto. Primero tiene que cesar la impunidad. Las personas que violentan, los hombres que violentan a mujeres sexualmente, a niños, niñas y adolescentes sobre todo, deben ser denunciados, deben ser procesados y deben ser castigados. Para que eso ocurra, tenemos que tener una policía y un poder judicial y un ministerio público que funcione capacitado. Pero también necesitamos que haya educación sexual desde las edades más pequeñas, porque necesitamos que niños y niñas puedan identificar cuando hay una amenaza a su integridad sexual. Entonces, la educación sexual integral es una necesidad que ayudaría a que siga ocurriendo violencia sexual que no es reconocida a tiempo. Y luego también necesitamos trabajar de todas las maneras posibles contra los mitos, ¿no es cierto? Uno de los mitos es que el agresor sexual está fuera de la casa, es el loco,
el extraño. Y las cifras nos demuestran lo contrario, que el agresor sexual es alguien del entorno familiar y que entonces todos en la familia tenemos que estar muy vigilantes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, nunca hay que bajar la guardia, sobre todo si se sabe que la persona con la que se convive a veces puede exceder del alcohol o suele ser hasta, muchas veces hasta es violenta si es en el caso de una familia con la misma progenitora. Así es. Y para concluir esta entrevista, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia que le ha llevado a enfocar su carrera en la salud mental de la mujer? Bueno, yo creo que desde el colegio, eh, las madres del Colegio del Pilar me hacían notar las diferencias entre hombres y mujeres y me hacían notar que eso no estaba bien y yo no, habiendo crecido en Arequipa, mucho no me daba cuenta, pero ellas lo hacían notar. Y después he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y la diferencia entre el estatus de las mujeres acá y la manera como se comportan las mujeres allá fue como así, me dio en la cara y me puso a leer y a pensar mucho sobre este tema. Y luego cuando estudié medicina, eh, mi conciencia de las diferencias injustas e inequitativas entre hombres y mujeres, tanto como compañeros de trabajo, de estudio, como entre los pacientes, siempre estaban presentes. Entonces, cuando llegué a psiquiatría y tenía que escoger un tema por el cual interesarme, lógicamente me fui por el tema de la salud mental de las mujeres, que además, coyunturalmente, en los años en que yo terminaba mi residencia de psiquiatría, se estaban formando grupos de estudio de salud mental de las mujeres. Y me uní a uno por invitación de un profesor Brockington, y bueno, ya me dediqué a eso. Entonces fue todo un viaje desde niña, Así es, una larga ruta. una larga ruta que ha dado muchos frutos. En nombre de Latinas en STEAM queremos agradecerle por habernos concedido esta entrevista y especialmente por el trabajo que hace por las mujeres. Muchas gracias, Mariana, por la oportunidad. Las felicito por el trabajo que ustedes están haciendo y espero que tengan muchísimo éxito. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.